Hola, ¿empezamos con la clase? Sí, adelante, gracias. ¿Tú le das en siguiente, Cris? Sí, yo le voy cambiando. Gracias. La siguiente, por favor. Ahí mero. Bueno, entonces hoy hígado, vesícula y vías biliares. Empezamos con la anatomía del hígado. El hígado, pues, es el órgano más grande del cuerpo. Pesa alrededor de 1,5 kilos en cadáver y se dice que en el ser humano vivo hasta 2,5 kilos. Entonces, como vemos aquí en esta tomografía, se ubica detrás de las costillas y de los cartílagos costales y está separado de la cavidad pleural y los pulmones por el diafragma y se localiza en el cuadrante superior pues, de la cavidad abdominal. Está cubierto por una capa de tejido conectivo que es la cápsula de Gleason y mide más o menos en su eje transverso de unos 20 a 22 centímetros, en el lateral derecho o vertical hasta 17 centímetros y en el ventral hasta 12,5, y ahí es donde podemos ver que está casi al mismo nivel que la parte craneal del riñón del lado derecho. Tiene una forma, como bien la vemos, como de cuña, y tiene una faz diafragmática o una cara diafragmática que es convexa y lisa, y otra que es visceral, que es cóncava e irregular. Tiene múltiples relaciones anatómicas con otros órganos que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, y pues se mantiene en su posición gracias a varios ligamentos y a la vena cava inferior. El parénquima está formado por varios lóbulos y vamos a ver que en este tejido areolar se ramifican las estructuras vasculares, que también vamos a ir viendo. Y bueno, se fija a la cara inferior del diafragma y a la pared ventral por 5 ligamentos, que ahorita los vamos a ver, que son el falciforme, el coronario, triangular derecho e izquierdo, estos son repliegues peritoneales, y también tiene el redondo, que es un cordón fibroso, que es obliteración de la vena umbilical. La siguiente, por favor. Bueno. Gracias. Entonces, en el hígado distinguimos 4 caras. Una cara anterior que pues está protegida por las costillas y la cara posterior que está en contacto con el riñón derecho, pero aquí en estos dibujos lo puse así porque estas caras no se van a poder ver bien en la tomografía, pero necesitamos verlas para poder ubicar las estructuras ya que estemos en los cortes tomográficos. La cara anterior superior, como vemos, está dividida por 2 lóbulos, que está dividida por el ligamento falciforme, que está aquí en verdecito, y lo divide en el derecho y en el izquierdo. Y la cara posterior inferior, esta está en relación pues con el duodeno, con el páncreas y con el colon, y vemos ahí que tiene 2 surcos que con mucha imaginación tienen una forma de H, y estos surcos separan al hígado en 2 ramas, en una rama derecha y en una rama izquierda, y estas ramas a su vez están divididas en más partes. La rama derecha, de posterior a anterior, contiene la depresión de la vena de la vesícula biliar y la de la vena cava inferior, y la rama de la izquierda tiene esta formada, bueno, en su parte anterior el ligamento redondo y en la mitad posterior por el ligamento venoso. El hígado como tal contiene varias estructuras que son pues el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo bien delimitados, el ligamento falciforme y estas depresiones vasculares que son las de la vena cava inferior y bueno, la vesícula biliar. La siguiente, por favor. Bueno, regrésate tantito que se me olvidó mencionar los lóbulos que se alcanzan a ver acá. Estos surcos también dividen la cara en 4 lóbulos, los derecho e izquierdo que ya mencioné, y en el caudado de Spiegel, que es el que está entre el surco de la vena cava inferior y la vena porta, que ahí ya lo tengo delimitado, y el otro que es el cuadrado, que se divide entre el ligamento redondo, está entre el ligamento redondo, perdón, y la vesícula biliar, que también ahí se ve muy bien formadito el cuadrado. La siguiente, por favor. En cuanto a la cara anterior, pues bien vemos que está en contacto con las costillas, y la posterior que ya toca a los riñones, y el primero que se pone en contacto pues es el riñón derecho, y la posterior inferior que vemos, como ya les mencioné, que pues tiene relación con múltiples otros órganos, duodeno, páncreas y colon principalmente. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la anatomía segmentaria, la vena porta se divide en rama derecha e izquierda. Funcionalmente divide también al hígado en 2 lóbulos. Estos lóbulos, si los vemos en su cara anterior, son muy fáciles de delimitar, y también los segmentos, pero a la hora que nosotros lo vemos en la tomografía, pues no los vamos a ver
así como lóbulo derecho tiene estos segmentos y lóbulo izquierdo tiene otros segmentos. Vamos a ver los cortes axiales en donde se van a mezclar los segmentos de ambos lóbulos en un mismo corte. Entonces es por eso que está esta anatomía segmentaria, en la cual nos dice que a la hora de ver nosotros el hígado en la tomografía, pues nos imaginemos que haya varios cortes que dividen de manera tridimensional al hígado y en los segmentos, y así a estas, ¿perdón? ¿No? Y así es como los vamos a ir viendo a la hora de que corre nuestra tomografía. El lóbulo derecho contiene al 1, 4, 3 y el lateral 2, y el izquierdo 5, 8, 6 y 7 y la vesícula biliar, pero nosotros no los vamos a ver separados así, sino vamos a ver aquí en la imagen, ven como estos planos verticales los separan en una mitad y otra, y en un lado derecho e izquierdo, y también hay un plano transverso que nos divide entonces en la parte superior y en la inferior. Aquí no se alcanza a ver en este dibujo el primero, o el segmento 1, porque ese está hacia adentro un poquito más posterior, pero en la siguiente, por favor, Cris, ahí se ve. Entonces, así es como se ve en 3D. Nosotros, la siguiente, Andresa. Nosotros no lo vamos a ver así, pero es para darnos una idea de cómo están distribuidos entre el 1 es el que está ahí junto al 4, atrasito, y es como lo vamos a ver distribuidos, y también con las estructuras vasculares ahí en el ilio. La siguiente, por favor. Entonces, aquí empezamos con los segmentos. Vemos que una vez que terminamos la ventana pulmonar y empezamos a verlo luego del lado derecho del hígado, el segmento que vemos es el segmento número 8. Y entonces, como ya vimos en la anatomía segmentaria, los primeros segmentos que vemos son el 7, 8, el 4A, que es la parte superior, si vemos ese plano transverso que lo dividió, y parte del 2. Aquí es importante ver que todavía se alcanza a meter un poquito el corazón. Esta de amarillo es la vena cava inferior. La puse para que no nos perdamos en las estructuras. Y en la inferior del lado izquierdo ya vemos todos completos. Vemos que, por ejemplo, aquí a la unión a nivel de la unión esofagogástrica, pues ya no se ve el corazón y ya se ve completamente el lóbulo 2. Y en la última, que es la del lado derecho inferior, pues ya se ve completamente ese primer corte, donde está el 7, el 8, el 4A, el 2, y ya se alcanza a ver el 1 completamente. Y vemos cómo tiene ya relación con las demás estructuras. Seguimos viendo la vena cava, la aorta, el estómago, y bueno, si seguimos bajando, entonces debajo del plano transverso que dividía al hígado, vemos que empieza la siguiente tanda de segmentos, por así decirlo, y vemos que aquí a la altura del riñón derecho ya empezamos a ver el 6, el 5, la parte de abajo del 4 y el segmento 3. El riñón derecho nos va a ser de mucha utilidad a la hora de ubicar bien los segmentos, y aquí les puse los nombres del resto de las estructuras para que vayamos ubicándonos más o menos a qué altura ya cambia un lóbulo del otro. De todas formas, también más adelante en las actividades del taller se va a volver a retomar esto. Y al final, los últimos cortes, que es la del lado derecho, se ve que se alcanza a ver parte del 5 y el 6, que son los que quedan, y partes del riñón derecho, apenitas las partes ya caudales. La siguiente, por favor. En cuanto a la vascularización, pues el aporte sanguíneo está dado 75% por la vena porta. La vena porta se origina detrás del páncreas en la transición cabeza-cuerpo más o menos, y pues va a ser continuación de la vena mesentérica superior, de la vena esplénica y en ocasiones de la mesentérica inferior. Cabe recalcar que en cuanto a la vasculatura hepática hay muchísimas variantes anatómicas. Yo voy a mencionar aquí las más frecuentes, pero en realidad hay muchas variantes en cuanto en el sistema arterial principalmente. Bueno, ya formada, esta vena porta se dirige al hilio hepático y se sitúa posterior al ducto biliar y a la arteria hepática. Y ahí en el hilio se divide en la rama derecha e izquierda. Pero bueno, en estas imágenes que vemos aquí del lado izquierdo superior, se ve ahí el vaso y se ve cómo va saliendo la esplénica. La esplénica pasa por detrás del páncreas, y abajo, en los cortes de abajo del lado izquierdo, pongo aquí la vena mesentérica superior, que está en contacto ahí bien cerquita del duodeno para ubicarnos, y como va subiendo, que es la del lado derecho inferior, que ya entra en relación, en contacto con el páncreas, y ya la última, que es la de la extrema derecha, pues se ve que ya se formó la vena porta principal. Y aquí vemos que está justo por entrar al ilio, donde están, delimité ahí los segmentos 6, 5, 4B y 3, pero aquí vemos, hasta aquí ya llegamos a la vena porta principal.
La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, y ya como les mencioné, esta se divide ya en el ilio, en la rama derecha e izquierda. Eh, en la imagen del lado izquierdo superior, pues entonces tenemos la vena porta izquierda, que es esa ramita azul. La vena porta anterior derecha es ese circulito azul que se ve ahí, justo arriba de donde está la BPAD. Y en medio puse la vena hepática, pero más adelante voy a mencionar el drenaje venoso, pero pues sale a esta altura. Y bueno, en la siguiente del lado derecho vemos como la vena porta principal es la que está justamente en medio, que no tiene color. No le puse color para que viéramos que aunque se ve una sola estructura contigua, a este nivel ya están divididas las ramas en vena porta izquierda, vena porta anterior derecha y en la vena porta principal, que es la del el corte de tomografía del lado derecho superior. Y luego en la de abajo a la izquierda, aquí vemos ya la vena porta posterior, ya no se ve la vena porta principal, y vemos una parte de la rama de la vena porta derecha, de la vena porta anterior, pero la rama posterior de la vena porta derecha, que es apenas ese remanente que queda ahí. Y ya en el último corte, vemos como ya nada más se ve la parte de la rama posterior de la arteria, de la rama anterior de la vena porta, que es el del lado derecho inferior. El resto de la irrigación está dado por la arteria hepática, que es el 25% aproximadamente. Esta se origina del tronco celíaco y sigue a la derecha en dirección al aumento menor, asciende a la izquierda del ducto biliar y anteriormente a la vena porta, entonces también es fácil de ubicar así. Al ascender de origen a otras arterias, como la gastroduodenal, la supraduodenal y a la gástrica derecha, que también son importantes todas estas estructuras vasculares a la hora de hacer nuestra delimitación del CTB, que también vamos a ver más adelantito. Una vez que se subdividió en estas tres arterias, se convierte en la arteria hepática propia, que sigue ascendiendo, y en el hilo hepático se divide en la derecha y en la izquierda. Entonces aquí en el lado izquierdo superior vemos cómo está ahí la aorta, el tronco celíaco adelantito de morado, y ahí va subiendo la arteria del tronco celíaco hasta que ya a esta altura donde la del lado derecho se ve ahí la vena cava de amarillo, la aorta de rosita, ahí ya se convirtió en la arteria hepática común, que está justamente arribita pues de la cabeza del páncreas. La siguiente, por favor. En cuanto, me faltó comentarles del drenaje venoso, que ya vimos la vena hepática en las diapositivas previas, pues esa empieza en el parénquima hepático y se subdivide en dos grandes grupos. El superior, que son las venas grandes, que es principalmente la hepática derecha, que es la que vemos ahí, que la hepática media y la hepática izquierda, y estas drenan a la cava inferior. Y también hay un grupo inferior que son venitas pequeñas que no se aprecian en los cortes tomográficos. En cuanto a la vía biliar, pues a grandes rasgos la vía biliar y lo que podríamos llegar a ver en la tomografía, aunque la tomografía no es el mejor método de imagen para observar bien la vía biliar, tiene una parte intrahepática, que son el conducto hepático derecho y el izquierdo, y una extrahepática, que es la unión de estos conductos, y en el ilio forman un conducto principal o el hepático, y posteriormente se unen al cístico para formar el colédoco y llegar al duodeno. Y el colédoco, pues que es la unión del cístico y el hepático común. Aquí vemos en este dibujito, lo puse aquí porque en la tomografía esto no se va a ver. El colédoco, que mide más o menos 7 centímetros de largo, un diámetro hasta de 0.8 y desciende por el aumento mayor, por la porción superior del duodeno, ventral a la vena porta y a la derecha de la arteria hepática. Esto pues más o menos para ubicarnos en la tomografía dónde es que pudiera estar. Y también forma parte de la vía biliar, la vesícula. La vesícula, este saco musculomembranoso que mide más o menos 7 centímetros por 3 centímetros y tiene una capacidad aproximada de 35 cc, pero puede llegar a tener hasta 50 o 70 cc, y tiene esta forma aquí tan delimitada como de pera. Está formada por varias partes que son el cuerpo, el infundíbulo, el cuello y el fondo. Y bueno, esta a su vez se comunica o da lugar al conducto cístico, que después se va a unir al conducto hepático común para formar el colédoco y lo que ya
les mencioné. La vesícula está localizada en la superficie de la cara inferior del lóbulo hepático derecho, entre el lóbulo derecho y el cuadrado, y generalmente es extrahepática, aunque hay algunas también variaciones anatómicas que puede estar intrahepática o empotrada, se le dice, y pues lo que no está en contacto con el hígado está cubierto de peritoneo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí del lado izquierdo superior, esta de verdecito es la vesícula biliar, esa como sombrita que se ve. Aquí pongo que todavía está en contacto para delimitar bien cuáles son los segmentos, que son el 6 y el 5, 4B y el 3, y ahí se empieza a ver ya la vesícula. Y en el siguiente corte, la pongo aquí y también está delimitado el duodeno para que veamos, pues para ubicar bien que vamos a ver la vesícula e inmediatamente después, pues vamos a ver el duodeno. Y en los últimos cortes que alcanzamos a ver todas partes de los segmentos 5 y 6, se alcanza a ver todavía parte de la vesícula biliar. La vesícula biliar principalmente es irrigada por la arteria cística, que es usualmente casos de la rama de la arteria hepática, que ya la vimos en las arterias del hígado, por eso no lo puse aquí, pero también tiene variaciones anatómicas. Y el retorno venoso es por múltiples venitas pequeñas que no son apreciables. Y la previa, por favor, era para ubicar el cístico y el colédoco, que en realidad no encontré dónde se pudiese ver. Puse esta porque aquí, como es un colédoco súper dilatado, pues se alcanza a ver que es que está, esta grandísima es la vesícula, y ahí anexo a él pues se alcanza a ver el colédoco. Este es un colédoco dilatado y es por eso que se alcanza a ver, y justamente detrás transcurre el cístico. Y esto. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte del taller como tal. La primera parte la va a dar Diego, que es la presentación del caso. Y les voy a pedir, por favor, que se ajusten al tiempo que les asigné, por favor. La que sigue, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí. Ok, entonces es un femenino de 53 años con diagnóstico de SEA de vesícula biliar, con un adenocarcinoma poco diferenciado, grado 3. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos y antecedentes personales patológicos, pues nada de importancia que mencionar. La que sigue, por favor. En cuanto al padecimiento actual y padecimiento oncológico, inició 1 mes y medio previo a su ingreso al instituto con dolor en hipocondrio derecho. Se agregó ictericia, goluria e hipocolia, pérdida de peso de 11 kilogramos. Se realizó tomografía de abdomen con evidencia de dilatación de vía biliar intrahepática. Se le propuso una CEPRE, la cual fue fallida. Posteriormente se realizó drenaje percutáneo, encontrando amputación de vía biliar a nivel de la confluencia, motivo por el cual fue enviada a este instituto. Ella llegó por primera vez al instituto el 12 de febrero de este año. En cuanto a los laboratorios, pues cabe mencionar que la bilirrubina total estaba elevada, la fosfatasa alcalina, la GGT y la GOT. En cuanto a los marcadores tumorales, reportaron un AC de 18 y un CA19 de 8. Posteriormente, el 20 de febrero, se le realizó un UCE, el cual mostraba un parénquima hepático con un parénquima homogéneo, sin lesiones focales. No se observaba dilatación de vía biliar intrahepática, la vía biliar extrahepática con colédoco colapsado, con calibre de 2.1 milímetros y una pared engrosada de 6.5 milímetros. La vesícula biliar de 74.3 milímetros de longitud, con contenido heterogéneo, con septos en su interior de hasta 13.3 milímetros de grosor y pericoicos mal definidos. Se le realizó una resonancia el 13 de marzo de este año, en la que mostraba una imagen hipointensa sólida en topografía en el cuello de la vesícula biliar, que condiciona dilatación de vía biliar extrahepática proximal, y la vesícula biliar distendida con litos, y no se identifica la segunda porción de duodeno. La que sigue, por favor. Entonces, el 18 de marzo, en la unidad funcional presentaron a la paciente y por lo cual se consideró irresecable por la afección continua a la posteriormente QTRT definitiva. Después, el 26 de marzo, le hicieron la biopsia de vesícula biliar y reportaron un avanzado grado 3. La que sigue, por favor.
Ahora, en cuanto a la simulación, bueno, de los artículos enviados, tomé lo más representativo para la simulación. Menciona que se debe realizar una tomografía en posición supina. Se debe de realizar control de la respiración, administrar un contraste IV, 100 mililitros, y se debe pasar a 3.000 litros por segundo, y se debe tomar un litro de agua. Los cortes deben de ser camas al vacío u otros dispositivos para inmovilizarla. Se recomienda la compresión abdominal. También es posible utilizar la resonancia magnética con ayuno mínimo de 3 horas. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver brevemente este artículo que nos envió Cristian. Es para contorneo de los órganos abdominales. Y es importante identificar la anatomía normal en la tomografía. Esto para reducir la dosis a tejidos sanos, principalmente con las técnicas avanzadas. Y este artículo se publicó por 12 radiólogos expertos en tumores abdominales superiores. ¿Sigue? Y bueno, el primer órgano que nos comenta el artículo es identificar la unión gastroesofágica. Aquí, como sabemos, es la línea Z, que es la unión del tejido esofágico con el gástrico. Y va a haber un ligamento que va a unir esta unión al hígado, es el ligamento gastrohepático, que apenas se percibe en esta corte de tomografía. A partir de aquí tenemos que incluir 5 centímetros hacia abajo y no hay restricciones, pero nos puede ser útil en caso de que pensemos hacer un escalamiento de base. En relación al estómago, se recomienda que se contornee en fase oral, identificar las diferentes estructuras que conocemos del estómago, pero sin embargo contornearla como una sola estructura. En relación al duodeno, este es un órgano importante para identificar y también para restringir dosis. Como ya sabemos, va a iniciar posterior al píloro. Su nombre deriva de 12 cabezas de dedo y tiene 4 partes. Las últimas 3 partes son retroperitoneales y la primera parte no lo es. En relación a la segunda parte, esta parte es descendente y se encuentra lateral a la cabeza del páncreas. La vamos a identificar a nivel óseo, que va desde L1 a L3. Y en la tercera porción, esta la identificamos porque es la porción transversa y va a cruzar de derecha a izquierda por delante de la aorta. Aquí lo tenemos en la imagen de abajo. Y por último, la cuarta porción, que es una porción ascendente que se va dirigida hacia el borde interior del cuerpo del páncreas. El hígado lo vamos a ver con Salvador. En relación al conducto biliar común, mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros, tiene un diámetro de 5 a 6 milímetros y va a estar formado por el drenaje del conducto cístico y conducto hepático común. Se recomienda que se inicie a partir de la bifurcación inferior a la primera porción del duodeno y este va a llegar va a unir al conducto pancreático para formar el ámpula de Vater y de esto es útil principalmente para el tratamiento de tumores de colon. En relación al páncreas, de igual forma se va a encontrar de L1 a L3. La cabeza va a estar estrechamente relacionada con la arteria mesentérica superior y el cuerpo se encuentra entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. En relación al yeyuno ilion, se recomienda que se contorne como intestino delgado y que se pinte corte por corte, idealmente. Sin embargo, si no contáramos con contraste oral o tuviéramos mala identificación, pintarlo como bolsa, aunque pues, la bolsa intestinal no se recomienda.
las glándulas adrenales, estas se van a localizar superior y medial a cada riñón, y en un corte axial lo vamos a identificar como una Y invertida. Aquí vemos claramente la glándula adrenal del lado izquierdo, en relación a la izquierda de la aorta. ¿Sí? Y los riñones, la recomendación aquí que hacen es que se incluya la pelvis. Normalmente nosotros incluimos la pelvis renal, pero debemos incluir todo el riñón, la corteza, y la pelvis, únicamente dejando por fuera los uréteres. Y la pared torácica, esta se va a crear a partir de una expansión automática de 2 centímetros, lateral, posterior y anterior, de los pulmones y del hígado, incluyendo el tejido celular subcutáneo, músculos y parrilla costal. Únicamente tenemos que excluir esternón y cuerpos vertebrales. Aquí tenemos identificado la pared torácica del lado derecho, y esto principalmente va a ser útil para tratamiento con ACR. Hola, yo les voy a hablar de las claves de de la segmentación hepática. Aquí, muy rápido, como ya dijo Eugenia, para ver al hígado tridimensionalmente y cómo lo vamos a dividir en bloques, es muy importante reconocer, pues, la vena cava inferior, las venas suprahepáticas derecha, izquierda y media. Y, bueno, estos van a ser los cortes longitudinales que se le van a dar, y un corte transversal que va a dividir al hígado es a través de la vena porta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar distintas referencias para cada lóbulo. Por ejemplo, para el segmento, perdón, el segmento 1 está entre la cava y la porta. El segmento 2 es el más superior de los segmentos izquierdos. El segmento 3 está por debajo del segmento 2. El segmento 4 está por delante de la vesícula. El segmento 5 por detrás de la vesícula. El 6 en relación con el riñón derecho. El 7 es el más posterior de los segmentos superiores, y el 8 va a estar en el domo hepático. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Y pues, por ejemplo, aquí podemos ver el segmento 8, cómo está en el domo hepático. Por ejemplo, aquí en esta imagen, en la tercera imagen, ahí podemos ver cómo la vena hepática derecha, media e izquierda dividen a estos segmentos. Por ejemplo, la vena hepática izquierda es el límite del segmento 2, que lo podemos ver en color rojo, y el segmento 4A. Entonces, ajá, aquí está la vena hepática izquierda, y divide a esos dos segmentos. Después, la vena hepática media, ella va a contener al segmento 8, que lo vamos a ver de color naranja, y entre la vena hepática derecha y el borde posterior del lóbulo hepático, ahí vamos a tener al segmento 7. Entonces, vamos a ir viendo cómo conforme van bajando vamos recorriendo la tomografía, estos segmentos van a continuar, y va a aparecer el segmento 3. El segmento 3, y lateral y medial a la vena porta va a aparecer el segmento 1, que es ese que están señalando, el amarillo. Y igual, conforme vamos a ir bajando la tomografía, estos se van a continuar. ¿Pueden pasarle a la siguiente, por favor? Bueno, esta paciente, sus estructuras, bueno, por el tumor y ahí vimos que tenía una derivación de la vía biliar, un estén. Entonces, pues su anatomía ya está, ya no es la misma. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el segmento 1
desaparece bruscamente por la tumoración que ahí se ve. El segmento 3, conforme va pasando, hay en algunas tomografías que los intestinos o el corazón impiden que se vea el segmento 3, el segmento 5. Aquí el segmento que podemos ver desde la porción superior hasta la porción caudal es el 4A, que está en azul, y conforme vamos bajando en la bifurcación de la vena porta, se convierte en 4B. Y aquí podemos ver los cortes tridimensionales de la segmentación hepática. Hay en algunos que pues no quedan, o sea, por los cortes tridimensionales y por la disposición del tumor, no sigue una disposición homogénea, pero aquí podemos ver, por ejemplo, una vista anterior de cómo están los segmentos, una vista desde superior en el que va a predominar el segmento 2 y el segmento 8, que generalmente estos van a ser los que van a conformar el domo hepático. Uri. Bueno, en cuanto al contorneo del GTB primario, me da la que sigue. Aquí vamos a tener el GTB primario, es como dice la resonancia magnética, que iba a comprometer el cuello de la vesícula, y aquí lo vemos en verde, como la vesícula está bastante dilatada. En rojo vemos el GTB primario, que es ahí vemos el cuello de la vesícula, y me das la que sigue, por favor. Y vemos ahí los artículos en los que mandó el doctor Orea, fue que se le daba un margen al CTB del GTB primario de 25 milímetros. Me da la que sigue. Y aquí se va a delimitar para no afectar los órganos que están adyacentes. La que sigue. Y en cuanto al CTB total, vamos a ver que va a ser el CTB del tumor con el CTB ganglionar. Ahí vemos cómo se ven los diferentes grupos. En rojo vemos lo que es el GTB ganglionar con el GTB total. Bueno, y ahora para el CTB ganglionar de cáncer de vesícula. ¿Esta es la primera? Es que se desconectó, perdón. Ya. Bueno, el primer nivel es... Aparte aquí, que ya está acá. Perdón. Es el ligamento hepatoduodenal, entonces se va a contornear 10 milímetros alrededor del segmento de la vena porta, desde la confluencia del conducto hepático derecho y el izquierdo, y el borde superior del páncreas. Entonces, como lo podemos ver, del lado izquierdo. El otro nivel son el 17 y el 13. Estos son los pancreático-duodenales y son 10 milímetros alrededor de la arteria pancreático-duodenal. El 17 es el anterior, que es el verde, y el 13 es el posterior, que es el azul. Es importante que pues, nos ayudemos de la tomografía contrastada, porque la mayoría del CTB ganglionar pues, es alrededor de estructuras arteriales. La siguiente, por favor. El otro nivel son los paraórticos. Aquí se contorna a 10 milímetros alrededor de la aorta abdominal, y estos son varios cortes porque es desde el hiato aórtico diafragmático hasta el borde superior de la arteria mesentérica inferior. Aquí nada más puse el corte craneal y el caudal porque eran bastantes, y es el del lado izquierdo de rosa.
Ese es fácil de controlar aún sin la tomografía contrastada. Y el nivel 8 es el de la arteria hepática común, y pues son 10 milímetros alrededor de la arteria hepática común, y como ven son poquitos cortes porque la arteria hepática común pues es pequeña. Y aquí lo vemos como alrededor 1 centímetro en amarillo. La siguiente, por favor. El siguiente nivel es el 12C, que es el del cístico, no cístico, es el cístico, perdón, y es 10 milímetros alrededor del conducto cístico. Este se me complicó un poco hacerlo porque en realidad no alcancé a delimitar bien dónde estaba el cístico y el colédoco. Lo puse aquí porque por las estructuras anatómicas debía de coincidir, aparte de que el tumor está bastante grande y distorsionaba. Y el 12B2 es el pericolédoco, que también, al igual que los demás, es 10 milímetros alrededor del colédoco. Siguiente. Bueno, a mí me tocó hablar de los volúmenes del colangiocarcinoma intrahepático, y en el artículo que mandaron menciona que normalmente este aparece como una masa homogénea que tiene márgenes irregulares pero son bien definidos. Según este estudio, la extensión microscópica de la enfermedad macroscópica varió de 0.4 a 8.0 milímetros, por lo cual en este artículo mencionan que el GTB debe ampliarse en 9.8 milímetros para incluir cualquier enfermedad microscópica con colangiocarcinoma extrahepáticos. La que sigue, por favor. En esta tablita mencionan que al GTB hay que darle un margen de 10 milímetros radial y que a todos los niveles ganglionares hay que darles igualmente un margen de 10 milímetros, a excepción de los de la curvatura gástrica, los paracardiales y los paracardiales izquierdos. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al colangiocarcinoma extrahepático, estos menciona el artículo que muestran un comportamiento diferente según el tipo histológico. Por ejemplo, menciona que los que son papilares tienen un crecimiento intraluminal, y los nodulares y esclerosantes parecen extenderse longitudinalmente a lo largo de la capa submucosa, por lo que en este artículo de Chang informaron que la extensión microscópica de los tipos papilar, nodular y esclerosante varía de 15.6, de 10.0 y de 15.6 respectivamente. Y en el artículo de Bata informaron que la extensión intramural de 10 milímetros se debe dar en todas las direcciones, pero se observaron que considerando la afectación superficial, se puede asegurar que los márgenes quirúrgicos de 20 milímetros fueran negativos normalmente en el 89% de los casos y distalmente 93.8%. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta tablita menciona que el GTB se debe dar un margen de 25 milímetros de manera proximal y al conducto biliar de 20 milímetros en dirección distal y de 15 milímetros radial en todas las direcciones. Igualmente, en los ganglios se debe dar un margen de 10 milímetros. Bueno, tenemos a continuación la evaluación del plan. Para evaluar del plan, igual me basé en este acrónimo y el contorno que ya lo vimos en las diapositivas anteriores, la colocación de campo, que realmente no presenta mayor conflicto porque fue tratado con un plan BIMAT. Entonces, solo asegurarnos que no hay, por ejemplo, alguna de las extremidades no interfiera con la entrada del campo. La siguiente. Tenemos en cuanto a cobertura, evaluando, recordemos que debemos de evaluarlo tanto en el histograma como en los diferentes cortes, como es la cobertura de dosis. En cuanto al histograma, podemos observar que la dosis del 95%, que equivale a 51.3 grays, va a cubrir el 99% del PTB, y la dosis del 100% de 54 grays va a cubrir el 90% del PTB. Ya viéndolo en los diferentes cortes, qué parte no cubre la curva de dosis, podemos ver que es únicamente en la expansión del PTB en la periferia. Y en general sí llena este requisito de cobertura. Siguiente. En homogeneidad y puntos calientes, que es el siguiente punto que debemos de evaluar, podemos ver los diferentes cortes axiales de caudal a cefálico.
podemos ver los las diferentes dosis de los puntos calientes. Todos se encuentran dentro del volumen del CTB-PTB. La siguiente. Ok. En cuanto al índice de homogeneidad, ya lo hemos hecho en otras clases. El que generalmente hacemos es el de la ICRU 83, que es la dosis que recibe el 2% menos la dosis del 98%, dividido la dosis que recibe el 50%. Algo que en algún momento nos puede causar algo de confusión es de que existe más de una fórmula para realizar el índice de homogeneidad. Entre las que yo encontré tenemos la ICRU, que es la que estamos más acostumbrados a ver y hacer, en la cual el denominador es el de 50. Existe una previa que también hay en otras literaturas, que es la fórmula de Young. La principal diferencia entre estas fórmulas es en cuanto al denominador, mientras que en la de ICRU es el de 50%, en la de Young es la dosis de prescripción. Y tenemos otras como de la RTOG, que inicialmente fue descrita para SBRT, para radiocirugía más bien, en 1993, que es la dosis máxima dividida a la isodosis de referencia. Esto es para que no haya confusión en cuanto a las diferentes fórmulas que existen en la literatura. La siguiente. Tenemos también el índice de conformidad, el que generalmente estamos acostumbrados a hacer es el volumen de isodosis de referencia dividido el PTB. Sin embargo, en la literatura también vamos a encontrar otras fórmulas similares como están en la diapositiva. La siguiente. En cuanto a la dosis las dosis de restricción de los órganos de riesgo, como podemos ver en la tabla, me basé tanto en el Quante, que por el año que fue hecho es principalmente para planes fue pensado en planes 3D, y los de la NCCN de este año, que fueron adaptados del protocolo de la RTOG 1102. Vemos que en la mayoría de casos sí cumplen las dosis de restricción, tanto para riñón, intestino, que también cumple una dosis menor del 55%. En el caso de intestino, también hay que notar que hay que revisar bien los volúmenes, ya que como podemos ver, tiene un B45 menos de 195 cc, que en realidad fueron 0 cc, pero es porque los cortes del órgano de riesgo se quedaron un poco cortos. La siguiente. Y eso es en cuanto a la evaluación del plan. Bueno, aquí termina el caso del día de hoy del cáncer vesícula biliar. Y ahora vamos a ver rápidamente nada más algunos puntos sobre la SBRT en hígado. Pasan a la siguiente. Bueno, este artículo habla sobre la SBRT en hepatocarcinoma, y también aborda otros tópicos, pero vamos a centrar sobre todo en lo referente a técnicas e indicaciones. Como introducción se menciona que la resección quirúrgica o el trasplante hepático son las principales modalidades curativas en hígado. Sin embargo, la minoría de pacientes son candidatos a esta terapia por el involucro vascular y múltiples lesiones. Y entonces en la actualidad hay terapias locales que representan una potencial curación para este grupo de pacientes. Entre ellas, pues, la cirugía, la ablación por radiofrecuencia y la quimioembolización. Sin embargo, el estado funcional va a ser uno de los principales limitantes para la cirugía, y el involucro vascular y el árbol biliar van a limitar la factibilidad de hacer una ablación por radiofrecuencia, y la trombosis vascular, sobre todo la trombosis de la vena porta, va a limitar la factibilidad de hacer una quimioembolización. Entonces, en este sentido, la SBRT es una modalidad local ablativa para pacientes con esta patología que no son elegibles para otras terapias, tanto como puente para previo al trasplante, como parte del tratamiento multimodal. Sin embargo, hay ausencia de nivel 1 para su recomendación sistemática. La siguiente, por favor. Las indicaciones que se comentan en el artículo son
como terapia blanco o como puente para pacientes que tengan de 1 a 3 lesiones con diámetro máximo de 5 a 6 centímetros y que no sean elegibles para resección o para otras terapias locales y que tengan enfermedad hepática Child-Pugh A o Child-Pugh B temprano. Esto como en el sentido de que la SBRT es una técnica que tiene alta conformidad y que entrega dosis altas con alta efectividad biológica y que tiene un gradiente marcado a tejidos sanos. Para este grupo de pacientes que ya les comenté, no va a importar la proximidad a la superficie hepática, ni a vasos, ni la presencia de trombosis portal o vascular, así como la citis. Sin embargo, va a tener una relativa contraindicación en lesiones que estén adyacentes a órganos con baja tolerancia a la radiación, como es el estómago o como es el duodeno principalmente. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo se distribuye la dosis. Está un contorno rojo, que es el contorno más externo rojo. Eso representa el PTB, que ya sumaron los ITBs en las diferentes fases de respiración. Tenemos alrededor un halo amarillo que representa la D65 y en un halo azul marino la representación de la D40. Entonces vemos cómo la dosis decae de forma muy pronunciada en una proximidad inmediata al volumen de tratamiento en comparación con otras técnicas. El siguiente. Y bueno, el margen que se da, el margen de seguridad es el mínimo, que no comenta el artículo de cuánto es. Para su contorno se deberá fusionar una tomografía contrastada en múltiples fases o una resonancia con agentes de contraste específicos para el hígado. La inmovilización se recomienda el colchón al vacío y se recomienda al menos realizar 3 con beam CTs previo a cada fracción. Así como colocar fiduciales perilesionales previo al tratamiento. Se recomienda que sean de 1 a 4, preferencialmente de oro o de platino, y estos van a ser guiados por tomografía o por ultrasonido. Sin embargo, en el caso de que el paciente haya sido llevado a resección o que haya sido llevado previamente a quimioembolización, pudiéramos guiarnos por la cicatriz o por grapas dejadas tanto en el evento químico o por la cicatriz dejada en la quimioembolización. De preferencia se recomienda utilizar técnicas de gating o de tracking y la definición del ITB se va a dar por el sobrelape o por el traslape de las diferentes fases respiratorias en tomografías 4D, y en el caso que tengamos pacientes que tengan grandes excursiones respiratorias, se va a recomendar el uso de compresores abdominales, como está en la imagen inferior izquierda. La siguiente, por favor. Entonces, la mayoría de los centros recomiendan o usan fracciones de 3 a 6 fracciones de 8 a 20 grays, dependiendo de la localización y el tamaño de la lesión y de la funcionalidad hepática. Se recomienda respetar al menos un volumen de 700 centímetros cúbicos de hígado sano y que de preferencia tengan 5 centímetros o más de distancia con estructuras luminales. Dentro de las toxicidades destacan la fatiga, la elevación transitoria de las enzimas hepáticas, síntomas abdominales inespecíficos, enfermedad hepática inducida por radiación, ulceración o estenosis del tracto gastrointestinal o biliar y fracturas costales. La siguiente. Y bueno, finalmente se puede indicar algunos patrones de imagen en el tejido adyacente a la radiación que pueden quedar como tejido de reparación que pudiera confundir con progresión de la enfermedad. Esto se caracterizaría por hipervascularización, así como en una fase contrastada con lavado. Sin embargo, esto no significa que tenga una progresión de la enfermedad si la lesión se encuentra hasta dentro de 12 meses después de haber finalizado el tratamiento. Y en este contexto no van a aplicar los criterios de RECIST. Siguiente, por favor. Y eso es todo. Sí, bueno, el que sigue es ver diferentes connotaciones en cuanto a tratamiento por segmentos hepáticos con SBRT, guiados en el artículo que nos mandó de lineamiento sobre SBRT por segmentos, el doctor Orea. Entonces, SBRT por segmentos hepáticos se va a utilizar para reducir el riesgo de enfermedad hepática radioinducida y se debe preservar suficiente tejido hepático, son normalmente más de 700 centímetros cúbicos. Y para la esperada hipertrofia hepática del tejido hepático
hepático sano post-SBRT. La que sigue, la clasificación segmentaria, va a ser la que nos platicó el doctor Eric Hernández Mayer. En cuanto al segmento 1, el lóbulo caudado, el segmento 1 se encuentra en el lóbulo posterior y es considerada la zona más peligrosa para SBRT cuando se combina con trombosis de la vena porta. Los órganos de alto riesgo más críticos en este segmento van a ser el tracto gastrointestinal adyacente, que va a ser específicamente el duodeno, y se debe realizar un Cone-Beam CT diario para la variación de órganos entre fracciones. Se recomiendan campos reducidos para evitar ulceración duodenal. La que sigue, el segmento 2, es el superior lateral izquierdo, localizado lateralmente al ligamento falciforme y superior de la vena porta izquierda. El órgano de alto riesgo a tomar en cuenta va a ser la cámara gástrica, y los puntos a considerar para SBRT son un Cone-Beam CT diario y técnicas countdown. Adicionalmente, ayuno al menos de 3 horas para vaciar la cámara gástrica y disminuir la dosis a este órgano. Segmento 3, inferior lateral izquierdo, se localiza lateral al ligamento falciforme inferior a la vena porta adyacente al estómago. Antes de cada tratamiento, realizar un Cone-Beam CT y permitiendo evitar la cámara gástrica, identificando la densidad del aire contenido en ella. Se debe realizar planeación con técnica de Rapid-ARC para evitar altas dosis al tracto gastrointestinal y evitar úlceras radioinducidas y al mismo tiempo preservar tejido hepático sano. El segmento 4, superomedial izquierdo, va a estar separado por el segmento 2 por la vena hepática izquierda y es un segmento seguro para el tratamiento con SBRT. Los órganos de alto riesgo van a ser los riñones, médula, el tracto gastrointestinal, relativamente alejados del volumen. Y en hepatocarcinoma con trombosis de la vena porta izquierda se recomienda realizar un Rapid-ARC en ángulo coplanar al eje de la vena porta izquierda para preservar más tejido hepático sano. Lineamientos para el segmento 4B, que es el inferomedial izquierdo. Este segmento es peligroso para SBRT. Los órganos de alto riesgo son el píloro y la segunda porción del duodeno, y la técnica es similar a la usada en el segmento 3, reduciendo el porcentaje de órganos de alto riesgo irradiado y minimizando la toxicidad del tracto gastrointestinal, usando Cone-Beam CT diario y una técnica countdown. El segmento 5, anteroinferior derecho, es un segmento relativamente seguro para SBRT. El lóbulo derecho tiene mucho más volumen comparado al izquierdo y con adecuada planeación se puede evitar el segmento 8 para asegurar la adecuada reserva de tejido hepático. Los órganos de alto riesgo va a ser principalmente el colon. La colitis radioinducida es menos severa que las úlceras duodenales, ya que esta se autolimita. Un tratamiento de soporte. El segmento 6, inferoposterior derecho, localizado en la porción derecha del hígado con poco volumen. Los órganos de alto riesgo van a ser intestino y riñón derecho. Para salvar estos órganos se debe conseguir una mayor conformidad de dosis. Se irradia inevitablemente la pared torácica con complicaciones como fibrosis muscular o fractura de costillas presentándose en este tratamiento de este segmento. Y el segmento 7, posterosuperior derecho, este es relativamente seguro. El ápice del riñón derecho y la médula espinal van a ser los órganos de alto riesgo a tomar en cuenta y se debe tener especial cuidado con la dosis de restricción a médula. En cuanto al segmento 8, este es el más seguro para SBRT en hepatocarcinoma. Va a ser tan grande como 8 centímetros y aunque una porción basal pulmonar derecha podría ser irradiada, especialmente en tumores del domo hepático, la neumonitis es muy limitada. Consideraciones especiales en cuanto a pacientes que tengan hepatitis. En pacientes con infección del virus de hepatitis B, se considera prescribir Tecavir o Telvibudine 7 a 14 días previos a la SBRT y hasta un año posterior al término de la radioterapia como tratamiento profiláctico en caso de una reactivación viral y así minimizar el riesgo de daño hepático radioinducido. Hola, muy buenos días. Les voy a comentar sobre la dosis de restricción en SBRT. Como ya comentamos, el volumen de tejido hepático normal que debemos de reservar para un buen funcionamiento es de más o menos 700 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el B30 hepático debe ser menos de 60% y el B15 que reciban estos 700 centímetros cúbicos o más debe ser mayor al volumen. Para el duodeno y el estómago, el B37.5 Grays debe ser menos del 5%, mientras que para los riñones, el B15 debe ser menos del 35% como órgano único, y el D, el D de 1 centímetro cúbico para la médula espinal debe ser menor a 22 Grays. Particularmente no encontré ninguna dosis de restricción adicional para pacientes que tengan daño hepático por hepatitis y me parece que son las mismas de acuerdo a algunos artículos que estuve leyendo. Bueno, hablando de enfermedad hepática radioinducida, vamos a hablar que existen dos formas
La primera es una forma clásica, que esta es la menos frecuente. En este caso se va a dar 4 a 8 semanas después de que se haya concluido la radioterapia, y tradicionalmente las dosis que se establecían eran de 30 a 35 Gres hacia el hígado con un fraccionamiento convencional. Está caracterizado por hepatomegalia nictérica, citis, fosfatasa alcalina elevado, y es un evento venoclusivo y fibrosis lo que precipita la fisiopatología de la enfermedad, como lo vamos a ver más adelante, mientras que la forma no clásica, creo que esta es a la que debemos de prestar más atención, ya que es más común, tiene una elevación de hasta 5 veces el límite normal de las transaminasas e ictericia, y va a aparecer en el contexto de una enfermedad hepática subyacente, tal como hepatitis B, cirrosis, esteatopatitis no alcohólica. Entonces, pues sabiendo que México tiene bastante obesidad, podríamos observarla en el contexto de un hígado graso. Va a obedecer principalmente a la pérdida de hepatocitos que pueden regenerarse o a la reactivación de una hepatitis. Le damos a la siguiente. Como pueden ver en el esquema de esa revista, vemos un hígado sano y un hígado en el cual se encuentra un daño por radiación. Como podemos apreciar, el principal daño va a estar mediado por los mismos hepatocitos que al destruirse van a liberar factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a precipitar una cascada río arriba de factores inflamatorios, tales como el factor de necrosis tumoral alfa, el factor transformante beta y otros agregantes plaquetarios que van a hacer que haya una trombosis de las venas a nivel hepático, por ende va a bajar el oxígeno y esto va a perpetuar el daño dentro de un círculo vicioso. Pero lo que más nos corresponde, siguiente diapositiva, es la evaluación que debemos hacer a todos nuestros pacientes una vez que llegan a radioterapia y tienen una neoplasia hepática o de la vía biliar. En este caso, la evaluación clínica completa lo que va a incluir es la identificación de etiologías en relación al daño hepático. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente tiene alguna infección previa, tal como hepatitis B, C, incluso VIH, ya que sabemos que varios de los antirretrovirales pueden tener un efecto hepatotóxico. Asimismo, la obesidad en el contexto de hígado graso, como lo mencionábamos, uso de alcohol o quimioterapia hepatotóxica. En muchos de los esquemas para este tipo de neoplasias se usa el irinotecan. Entonces, pues esto vendría a dar todavía más daño. Incluso en el contexto de un paciente que es quimioembolizado transarterialmente, pues también en ocasiones usan el irinotecan. Esto puede hacer que haya mayor daño hepático en el contexto de radiación. Hay que optimizar todas las medidas farmacológicas contra hipertensión portal, ascitis o encefalopatía, tales como los beta bloqueadores, el propanolol, los diuréticos como la furosemida. En el caso de la encefalopatía, medidas antiamonio, como la rifaximina, por ejemplo, o la lactulosa, y restringir el sodio de la dieta. Es decir, pues tenemos que echar mano de las herramientas que como internistas debimos haber adquirido. Asimismo, hay que contar con serologías de hepatitis, evaluación de la función hepática completa previo al inicio del tratamiento, y algo que me llamó bastante la atención que encontré en uno de los artículos es el uso de SPECT-CT con tecnesio 99 con coloide de sulfuro. Esta es una herramienta que tenemos aquí en medicina nuclear de nuestro instituto con un costo que me parece accesible, son tan solo 900 pesos, y es un estudio con el cual nosotros podemos medir cuál es la función del sistema retículo endotelial. Entonces, lo que hacen los médicos nucleares es comparar la funcionalidad del hígado con respecto a la captación que tiene ese radiofármaco a nivel del vaso y de la médula ósea, sacando un porcentaje de funcionalidad. Y esto, en algunos estudios de SBRT a hígado, se ha comprobado que aquellos que por el estudio tienen un índice de funcionalidad o de captación de coloide de sulfuro menor al 43%, pues van a tener peores desenlaces y mayor precipitación a una hepatopatía inducida por radiación. Asimismo, como el radiotrazador se va a pegar más a las áreas más funcionales, esto también nos puede ayudar a nosotros a saber de qué manera tratar al paciente, tratando de evitar cuáles son las áreas sin daño. Le damos a la siguiente. Finalmente, las evidencias sobre las dosis de restricción. En la mayoría de los estudios para radioterapia conformal o IMRT por NCCN con fraccionamiento convencional se establece una dosis media menor a 30 Grays, y según modelos radiobiológicos, la dosis media asociada con RIL es de 32 Grays aproximadamente, con una tasa de riesgo del 5%, y para SBRT, como ya lo mencionó César,
un B15 que sea menor a 700 centímetros cúbicos, esto tomado de estudios fase 1 y fase 2 que fueron elaborados para el Princess Margaret. Finalmente, el manejo que vamos a dar, damos la siguiente, a estos pacientes es pues un manejo sintomático que nos permita pues eliminar todo este daño y lo que lleva consecuentemente. Diuréticos, paracentesis y beta bloqueadores, esto para apoyar en caso de ascitis e hipertensión portal. Es importante el uso de corticosteroides y pentoxifilina, ya que en la mayoría de los ensayos la pentoxifilina ayuda a mediar el daño inflamatorio inducido por la radiación y también la pentoxifilina sabemos que tiene cierto efecto anticoagulante, por lo cual también puede ayudarnos con la ayuda de la congestión hepática. Y finalmente, anticoagulantes, la única recomendación es que por un ultrasonido Doppler evidenciáramos una trombosis de venas hepáticas, esto pues ya en casos severos de una hepatopatía inducida por radiación. Okay. ¿Algún comentario o pregunta? Yo tengo una serie de comentarios respecto a el contorneo pues, de órganos de riesgo. No hubo mayor detalle. Es importante que revisen el atlas que mandaron porque ahí viene específicamente cómo contornear sobre todo órganos que no estamos tan, que no los contorneamos tan frecuentemente, ¿no? Como no digo estómago, en general con o sin la guía es más sencillo identificarlo, pero duodeno quizás sea de los más, a veces difíciles, ¿no? En el escenario adyuvante, pues igual que en estómago es difícil la anatomía porque se modifica, entonces creo que sería como de los retos más grandes para contornear. El contorneo de los segmentos hepáticos, pues no es algo que frecuentemente se realice, pero es bueno que lo hagan el ejercicio de identificarlos, sobre todo cuando les toque alguna SBRT o alguna lesión, saber dónde se localiza exactamente, ¿no? Y en particular de los volúmenes ganglionares, Cristian, no sé qué opines sobre cómo mencionan las guías que seleccionaste sobre la expansión de los paraórticos. No sé qué opines. Bueno, ahí en la guía mencionaban de todos los volúmenes en vesícula que se tenía que dar igual una expansión de 1 centímetro. Creo que es una expansión un poco más grande de la que nosotros acostumbramos a hacerla, ya que pues en otros tipos de tumores la expansión que se le dan a los paraórticos únicamente es de 7 milímetros, entonces creo que está un poco excedida, porque además después del CTB viene la expansión del PTB, que en realidad no hay alguna guía que nos hable acerca de la expansión del PTB, entonces creo que sí está un poco más grande la expansión a lo que considero. Sí, ahí como lo hemos visto en las clases previas, pues de CTB sí hay que pues tener ciertas consideraciones personales o manera de editarlo, ¿no? El CTB sobre todo, ¿no? Que si no está involucrado en una estructura, pues no conviene tampoco incluirla, porque de otra manera, pues si está considerando que está pegado a hígado, puede sobrepasar los límites, ¿no? Y en cuanto a la expansión de la aorta o de los ganglios paraórticos, las guías que siguen en el MD Anderson manejan expansiones diferentes, ¿no? Incluso creo que cuando vi el volumen que hicieron, me parecía que no era el centímetro que manejaban de manera como arbitraria, ¿no? Sino ellos manejan 0.2 centímetros posteriores, 1 centímetro a la izquierda, 2 centímetros anterior, que es hacia donde generalmente está la enfermedad microscópica, y 2.5 centímetros a la derecha. Esto basado en que tratan de no incluir la vértebra, pues, porque al final no es un órgano que esté involucrado, ¿no? No es lo mismo que para páncreas, estoy de acuerdo, pero también hay que tener cuidado que cuando se expanden de manera sobre todo posterior o a los lados, el volumen paraórtico puede incluir tanto vértebras como riñón.
Entonces, solamente para que lo tengan contemplado cuando tengan que hacer algún caso, ¿no? De la evaluación solamente del plan, solamente decía, ay, no recuerdo cómo decía dosis al 95%, pero es más fácil entenderlo como 95% de la dosis, ¿no? Y de ahí, pues el SBRT, pues es algo, creo que fue bueno que Cristian decidiera ponerlo para que conozcan las indicaciones, conozcan los candidatos, las contraindicaciones, y que pues ustedes que muchas veces ven la consulta o resumen los pacientes de primera vez, si les llegara a tocar o si algún compañero les comenta un caso, pues no dejen de pensar que la radioterapia puede ser una opción, ¿no? O sea, si es algo factible, ya tenemos SBRT, tienen compresor abdominal, no se requiere pues realmente algo adicional, hacen las tomografías con contraste, entonces creo que es una buena área de oportunidad para que si en algún momento ven algún candidato, ya sea directamente de hepatocarcinoma o no revisamos las guías de metástasis hepáticas, pero pues también lo puedan considerar, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Todo bien, doctora. ¿Todo bien? Ok, pues entonces damos por terminado el día de hoy y nos vemos el siguiente jueves. Gracias. 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 Gracias.